Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito, un programa que ha sido cuidadosamente planificado para tener hondureños, hombres y mujeres de todas las edades y de todos los campos que hacen cosas bonitas por nuestro país. Ese es el caso de nuestra invitada especial hoy, una joven mujer con experiencia profesional que va desde auxiliar de contabilidad, analista junior, hasta la posición de contadora junior hoy en la empresa Celaque. Sin embargo, a su corta edad, ha obtenido el reconocimiento como licenciada en Contaduría Públicas y Finanzas, magna cum laude en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para luego recibir hace muy poco el reconocimiento con su título del mejor promedio, o sea, la mejor alumna de toda la ceremonia de graduación de posgrado Tegucigalpa Unitec en el mes de junio. Bienvenida, Lucía Rivera. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por esa introducción y me siento muy honrada de estar acá. Lucía, yo estoy deseoso de empezar este programa porque tengo tantas cosas que aprender de usted. Me parece que es fenomenal que a sus cortos 25 años haya hecho todo esto. Vamos a comenzar con una frase. Siempre comenzamos el programa con una frasecita. Tenemos una frase de contabilidad que dice así: la contabilidad es el arte de transformar el caos en claridad y la confusión en sabiduría financiera. La dijo don Michael Carter, que es gerente general de una compañía de Estados Unidos que se llama Biz Equity. ¿Cómo se sintió usted cuando le dijeron que era el mejor promedio de todo posgrado en Unitec Tegucigalpa? Muchos nervios y creo que no lo entendía la primera hasta 2 días antes de la graduación en el ensayo. Pero, ¿cómo se dio cuenta? ¿Le mandaron un correo, un WhatsApp, la llamaron? ¿Usted estaba trabajando? Cuéntenos un poquito qué pasó. Yo estaba trabajando, me llamó el máster Rigoberto para contarme que era el mejor promedio de mi generación. Y fue justamente esa frase de mi generación que me confundió un poco. Yo dije, sí, mi generación de la maestría en administración de proyectos. Y justo me dice, escriba el discurso, lo manda al día de mañana. Y bueno, yo hice caso a las instrucciones. Se llega el día del ensayo para la graduación y ahí estaba en grande, mejor promedio de todos los graduandos, Lucía Daniela y yo. O sea que usted pensó realmente, Lucía, que era el mejor promedio de proyectos. Sí, de proyectos. Pero no se imaginaba que era el mejor promedio de todas. De todas, hasta ese día. Ahora, con qué tranquilidad usted recibe la llamada en el trabajo. Yo hubiera tirado el trabajo ahí y me hubiera salido a celebrar. ¿Cómo usted siguió trabajando normalmente en la tarde? Como si nada. Terminé mis funciones de ese día, llamé a mi familia, a mis papás y a mi hermano, y ellos muy alegres por mí, me felicitaron, pero yo creo que ellos tampoco entendían muy bien de qué se trataba la situación. Ahora, cuando le dijeron que había que escribir un discurso, las palabras, ¿cómo se sintió usted? Dijo, qué belleza, le voy a hablar a todo el mundo y voy a hablar en público. O dijo, ¿qué pensó usted? ¿Qué sintió? No, nervios. Yo dije, ¿cómo voy a ser capaz de no trabarme cuando esté enfrente, que no me tiemblen tanto las manos? Creo que me dio mucho nervio esa situación. Ahora, me gusta mucho lo que dice usted cuando vio en el ensayo, porque fue en el ensayo que vio su nombre. Pero en el ensayo habían otros compañeros de otras promociones. ¿El ensayo es antes, el mismo día, en la mañana, o es días antes? Bueno, lo hicieron 2 días antes de la graduación. Y es un ensayo completo, ¿verdad? En el gimnasio, y hacen todo lo que va a pasar. Sí. Y la hicieron, ahora va usted con la bandera. Justamente llegué un poquito tarde por situación de tráfico y no hice el ensayo de la bandera antes, sino hasta el final. Entonces estaba sobre el polideportivo ya, entonces no me sentía tan nerviosa en ese momento porque solo estaba con la secretaria académica y yo ahí en ese momento. Pero entonces ya no habían los demás compañeros. No, ellos ya se habían retirado de la sala. Bueno, me voy a ir un poquito en el tiempo. Voy a ir un poquito en el tiempo porque para entender la Lucía de hoy tenemos que viajar en el tiempo. Y vamos a viajar cuando era una chica, muy chica, todavía es chica, pero de acuerdo a los números, de acuerdo a la contabilidad de Lucía, usted es generación Z, porque usted nació en el 2000. Entonces, si hubiera nacido en el 99, usted todavía hubiera sido un pedacito de millennial o young millennial o nuevo o de los más jóvenes milenios. Pero usted nació 2000,
había pasado lo del Y2K. Yo creo que nunca se dio cuenta usted de lo que era el Y2K. En 1999 había una gran preocupación en el mundo porque el cambio del 99 al 2000, cuando usted nació, era un cambio bien drástico y se pensaba que las computadoras iban a desprogramar. Se llamaba el Y2K. O sea, era un tema serio. Se pensaba que las tarjetas de crédito se iban a disparar, que se iban a poner en cero las cuentas de ahorro. Hasta se hablaba de que los misiles se iban a disparar solo. Era una Mucha situación. incertidumbre. Eso, pero usted no lo vivió. Usted, generación Z, ya hice el corte comercial yo. Usted empieza en el 2000 a vivir. ¿Cómo describiría su primaria? ¿Le empezaron a gustar los números en primaria? Sí, siempre fui muy aplicada. Puedo creer que todo se debe a mis hermanos mayores. Cuando yo empezaba, ellos ya iban terminando la escuela. Entonces yo miraba que ellos siempre estaban haciendo sus tareas al grado que ellos estaban. Entonces mi hermana me asignaba tareas y a mí me gustaba como la acción de empezar algo y terminarlo. Entonces yo siempre decía, y como estaba aprendiendo a hablar bien, conjugar verbos, mis primitos me decían, vamos a jugar. Y yo, no, quiero que hacer la tarea. No puede ser. Y ellos siempre me corregían, debo de hacer la tarea. Y yo, no, es que yo quiero que hacer la tarea. O sea, usted decía, quiero. Sí, quiero, no. Y ellos decían, debo. Debo. Y yo decía, no, a mí realmente me gustaba mucho. Qué maravilla. Disfrutaba el hecho de hacer algo y terminarlo. Lucía, ¿y cuántos hermanos tiene usted? ¿Usted es la menor? Sí, yo soy la menor. ¿Tiene 3 hermanos? Tengo dos. 2 hermanos, muy bien. Y ahora, cuando estaba en primaria, ¿ya le gustaban los números? ¿O le gustaban las ciencias naturales y cazar mariposas? ¿Cómo era la Lucía chiquita de primaria? Con mucha imaginación, me gustaba todo. No, me gustaban los números, me gustaban la historia, me gustaba la parte creativa, dibujar, pintar. Creo que pude hacer un poquito de todo. O sea, nunca se sintió absolutamente concentrada en números y nada más. No, nunca. Para usted el conocimiento era... Todo. Todo. Qué interesante. Y lo sigue pensando ahora. Lo sigo pensando. Pasemos a secundaria. Usted estudió secundaria, en donde quiero saber si se graduó de bachiller o de contadora. De bachiller, técnico profesional en el CIE. Pero qué interesante. Yo hubiera dicho, se va a graduar de contadora para que después siga la licenciatura en contaduría. ¿Cómo descubrió contabilidad y finanzas? Justamente fue cuando tenía 15 años, quería buscar un técnico profesional como bachillerato que me diera como esa libertad de buscar un trabajo en el caso de ser necesario. Entonces me fui por eso, el bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas en el CIE. En ese se tituló. En ese me titulé y me gustó mucho los números y la contabilidad. Ahí le gustó mucho los números. O sea, es que a usted le gustaba todo. Y ahí se dio cuenta que le gustaban los números. Pregunta, ¿se graduó de bachiller o de contador? Sí, bueno, es que ahora es bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas. Y ese bachillerato técnico profesional sí le permite trabajar como contador. Sí, me permite hacer algunos trabajos de contabilidad. Es decir, el bachillerato en ciencias y humanidades no puede trabajar de contador. Pero el bachillerato técnico que usted sacó, bien. O sea, ¿usted hubiera podido ir a trabajar en un banco? Pude haber. Antes de entrar, sí, o no entrar a la licenciatura. Sí, creo que ese técnico es justamente como los nuevos peritos, como desapareció. Ahora, usted no pensó eso. Usted siempre iba a la U. O sea, en su mente iba a U. En mi mente iba a la U, pero siempre tenía como ese plan B por algún inconveniente. Le voy a hacer una pregunta poco rara para un programa como este, pero usted se va a divertir con ella. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas para alguien que no sepa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la contabilidad es sobre los hechos, si lo podemos ver de una forma, y la finanzas va más como al futuro. Así lo podría definir. Porque hay gente que le gusta la contabilidad y está bien la finanza. Hay gente que le fascina la finanza y como que no le gusta mucho la contabilidad. Pero yo le voy a confirmar aquí que quien no sabe contabilidad no está perdido en su vida personal, en su vida profesional, en donde quiera, en el grupo de oración de la iglesia. Si no hay contabilidad, no hay nada. Si no hubiera estudiado la licenciatura en contaduría, ¿qué hubiera estudiado? ¿Veterinaria, derecho, odontología? Muy buena pregunta. Creo que me hubiera ido por la rama de las
ciencias médicas, me llamaba la atención la parte de odontología en un momento muy breve, pero realmente rápido decidí irme por los números. Pero no es muy común escuchar a alguien que puede irse por odontología y se fue por contaduría. Es decir, siento que a veces hay una... Puede ser que sí, pero me parece que interesante. O sea, estoy viendo en usted una capacidad natural de que el conocimiento es uno solo y si tocan letras o si tocan números, ya vamos a profundizar un poquito. ¿Nunca pensó en ser ingeniero electricista o licenciado en matemáticas? Ya le gustaban los números. No buscó eso. Eso sí, no digo estos números, quiero más números. No, realmente en los exámenes vocacionales que le hacen a uno en secundaria, siempre se iba por esa rama de los números, esa parte de las ciencias médicas. Entonces nunca pude investigarte otras ingenierías. Pero no le llamaba la atención eso. O sea, No. tampoco fue que le llamaba la atención. Interesante. Ahora, ¿algún profesor en la licenciatura? Pues usted se graduó de la Universidad Autónoma. Sí. Yo también soy egresado de pregrado de la Universidad Autónoma. ¿Hay alguien en la... Primero voy a preguntarle sobre el cambio de la secundaria a la universidad, porque es un cambio radical. ¿Cómo recuerda usted esos primeros meses, ese primer año en donde usted venía de ser bachiller y en la casa y los hermanos y todo estructurado en la escuela? Y de repente, y sobre todo la autónoma, un mundo. Y ya tenía las horas diferentes, edificios diferentes, no uniforme. Usted decidía si entraba o no entraba. Me imagino que así es todavía en la universidad. ¿Qué se acuerda usted de esa adaptación en los primeros meses de su licenciatura? Creo que venía del colegio, me ayudó la exigencia académica que había en el colegio, pero era una alumna un poquito desorganizada en el colegio y mis papás siempre me han enseñado el sentido de la responsabilidad. Entonces yo tenía metas. Cuando empecé la universidad yo dije, yo voy a ser una estudiante aplicada. Pero, y no era en la secundaria también, pues. Sí, lo era, pero era más relajada, era un poquito desordenada. Entonces realmente en la universidad yo dije, voy a hacer las cosas distintas, voy a hacer las cosas a tiempo. Y desde el inicio de la U. Desde el inicio de la U. Porque al principio de la universidad uno no piensa así, muy bien. Sobre todo el primer semestre, el primer año. Uno como que empieza a pegar ya en facultad. ¿Usted desde el primer día? Desde el inicio ya empecé a crear mis propios sistemas, alguna rutina de estudio, a tomar apuntes de una manera eficiente. Entonces. O sea que usted era de las buenas alumnas que iba a clases y cuando la mayor parte de sus compañeros estaban, wow, estamos en la U, en las clases a las 11 de la mañana, no entremos, vamos a comer. Usted siempre iba a las clases. Y tuve la bendición de encontrar rápido un grupo de estudio que actualmente son mis amigos y colegas que también estaban en la misma sintonía, mismos principios, mismas metas. Eso ayuda mucho. Sí. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya vamos a hablar de cómo esta chica logra magna cum laude y luego la mejor alumna en pregrado 1 y en posgrado otro. Ya venimos. Regresamos con nuestra invitada especial, Lucía Rivera. Lucía, ¿usted se acuerda del promedio que sacó en la licenciatura? Sí. ¿Qué promedio sacó en la licenciatura? Saqué 93.4. 93, y hasta .4, ¿se acuerda? 93.4. ¿Usted se acuerda aproximadamente cuántas clases sacó? ¿Cuántas clases llevó? Aprox. Creo que son 52 clases. ¿Cómo puede ser que usted haya sacado 93 de promedio en 50 clases? Quiere decir que hay clases de 100. Sí, algunos. O sea, hay clases de 100. Y nunca se quedó en ninguna clase. No, gracias a Dios. En 50 y pico de clases no aplazó ni una. No. Y le tocó parte de pandemia, creo, ¿verdad? Sí. En pandemia, casi toda su licenciatura. No, el 40% lo terminé en En pandemia. Sí, en pandemia. Virtual, 40%. Entonces, preguntas sobre autónoma.
¿Usted se puso de meta sacar magna cum laude? Realmente no, no iba con el objetivo de estas notas, sino del objetivo de aprender y de tener un resultado que realmente me sintiera bien con él, que me pudiera sentir orgullosa yo y orgullosa mis papás. Es que usted siempre sacó buenas notas, ¿verdad? Es decir, usted venía de buenas notas. Pero en la universidad como que sus notas mejoraron. Algo que a veces no sucede en el ser humano. A veces casi siempre baja un poco, sobre todo en los primeros años de la universidad. Usted obtuvo magna cum laude, pero existe un summa cum laude. Entonces, usted era el segundo lugar de su promoción. Sí. Y cuando le dieron el reconocimiento, digo, pucha, yo debía de haber sido el primer lugar, ¿o no? Bueno, realmente no. Nunca no me criaron con un espíritu así de competidor, sino con algo más superador. Entonces, realmente yo estaba muy orgullosa con mi magna cum laude y siempre algo que me digo es, lo hice bien, pero lo puedo hacer mejor. Maravilla. Kaizen. En Kaizen de la filosofía de la calidad mejora continua. ¿Se acuerda de la nota más baja y se acuerda de la nota más alta de pregrado en la universidad? Creo que sí. Me parece que la más baja fue un 85. ¡Qué maravilla! Y la más alta un 100. Sí. O sea, 85 en 50 clases era la más baja. Hablemos de la maestría. Ahora sí, estacionamos el vehículo aquí y nos vamos a concentrar en preguntarle de la maestría. Usted tomó su maestría. En primer lugar, tomó una maestría en proyectos. Yo me imaginaba que iba a tomar una maestría en Derecho Tributario, en Derecho, en Dirección Empresarial, en Contabilidad y Finanzas, pero de repente toma proyectos. Yo estoy seguro que no habían muchos licenciados en contaduría que eran compañeros suyos en proyectos. Tal vez usted era la única. ¿Por qué proyectos? Bueno, proyectos creo que fue la respuesta que siempre anduve buscando desde pequeña. Siempre me gustó muchas cosas, muchas áreas de conocimiento, y proyectos es una maestría que lo integra. Entonces me sentía muy feliz de tener como ese desafío, de como ampliar mente a no solo lo financiero, sino a muchas disciplinas. Y de hecho que las finanzas en proyectos ayudan mucho también. Si usted tiene una base financiera y contable, en proyectos se desliza, sobre todo en esas partes, las partes financieras. Ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención. En su generación, que no es común a su generación. La primera cosa que no es común a su generación es cruzarse de esa manera. Se cruzó. O sea, usted empezó a desarrollar otra parte de su cerebro. La segunda cosa, que me llama mucho la atención, es que usted tomó su maestría, si no me equivoco, 3 años después. Empieza su maestría 3 años después de haberse graduado. O sea, hubo un espacio en que usted estuvo pensando. Y yo hoy, que doy clases, tengo alumnos el lunes que se graduaron el viernes de pregrado. Y le digo yo, ¿hace cuánto se graduó? Si es que me gradué el viernes y hoy el lunes ya estoy en la maestría. Usted no hizo eso. Usted dejó un espacio de 3 años. ¿Por qué? Bueno, realmente egresé en la Autónoma en el 2022 y sí, egresé de la maestría en el 2025. Entonces, realmente la pausa... sí fue pequeña. De un año. Fue un año. Un año, sí, un año. ¿Y un año por qué? ¿Por qué un año y no inmediatamente? Bueno, un año porque quería saber realmente qué iba a estudiar, como tener un poquito de experiencia profesional y para terminar otros proyectitos que tenía como en medio de académicos para poder concentrarme en la maestría. ¿Y ya estaba trabajando en ese año? Sí, ya estaba trabajando. Gracias a Dios. Muy bien. Yo pregunto, usted entró a la maestría en proyectos, la maestría en proyectos suya fue teledocencia toda. Sí, toda. ¿Cómo usted entra siendo magna cum laude? Entonces usted entra con una inercia al posgrado. ¿Entró con la misma filosofía y actitud que entró a pregrado? Sí, creo que entré con esa mente de superarme a mí misma y de aprender todo lo posible. Pero si usted entró con la mente de superarse a sí misma y sacó magna cum laude,
A lo mejor la superación significaba summa cum laude aquí. Intentó y dijo, voy a saber cómo me va. Sí, realmente que cada vez me ponía como metas de aprender lo que podía. Me gusta hacer mis tareas. Y cada vez que le comentaba así como a mi hermano cómo me iba, él me decía, no, adelante, vas con un buen índice, vas con un buen índice. Y así pasaron las clases. Unitec tiene premios por periodos, no solo el premio al final, sino que hay premios en el proceso. Usted sacó eximia, creo que son los premios. Ah, sí, no, realmente nunca pude ganarlo. No ganó ningún eximia y terminó siendo el mejor promedio. Sí, justamente por eso. Yo no tenía ni sospechas de que iba a tener el mejor índice. ¡Qué maravilla! Entonces usted no es que iba ganándose todos los eximias, No. que son los premios que Unitec da por periodos. Usted no se ganó ni uno. No fue ninguna ceremonia eximia. No, no. Pero debe haber volado entonces. ¿Cuál fue la clase que le dio más guerra en proyectos? Creo que fue la clase de evaluación del impacto ambiental y social, y justamente porque estaba pasando por una situación médica, me estaba haciendo unos exámenes, entonces creo que ahí como, incluso pensé en pausar un momento, pero mis papás me motivaron como, vos podés, adelante, organizar tus rutinas y siempre adelante, hija. Entonces... ¿Y el resultado final, a pesar de ese bache? Bien. Sí, fue bueno. Pero fue la que más guerra le dio. ¿Pero le dio más guerra como asignatura o por el momento que estaba pasando? ¿O ambos? Sí, yo creo que fue la combinación. Fue la combinación. ¿Algún profesor en su maestría que le causó un impacto? Porque usted venía de contaduría y contaduría en la autónoma es una cosa, a proyectos en Unitec es otra cosa. O sea, es que son diferentes. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué pasó en proyectos? ¿Hubo algún profesor que llamó la atención? ¿Hubo alguna clase que usted dijo, ¿de dónde salió esto? Nunca lo había visto en mi vida. Cuéntenos un poco. Sí, realmente que Unitec se destaca por la calidad de docentes, no solo en la parte técnica, sino como humanos. Y tuve muchos docentes que yo dije, wow, qué increíble que esta persona me esté impartiendo clases y que puedo aprender de él. Y si puedo mencionar una clase, creo que gestión de riesgos, por todo lo aparte... bueno, me la dio el ingeniero Emiliano. Que ha estado con nosotros aquí, el amigo Emiliano. Ingeniero Emiliano, y poder conocer como esa parte de cómo se puede ayudar socialmente y cómo tener esa conciencia sobre los proyectos, creo que como que cambió algo dentro de mí. Qué maravilla escuchar eso. Hablemos un poquito de la Lucía alumna. Esto nadie se lo ha preguntado, estoy seguro. Usted en clase levanta la mano todo el tiempo, no deja al profesor en paz, pregunta todo. Habla, Lucía. Yo creo... Casi no habla, Lucía. Sí, soy un poco tímida, la verdad. Hablo en los momentos que es necesario, pero no soy tan extrovertida y generalmente me quedo callada. Y cuando hay puntos por participación, dice usted, voy a perder puntos. Ahí levanta la mano. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. ¿Es una jugadora de equipo o le gusta más individual? No, me encanta el equipo. Yo siento que se avanza más rápido y se desgasta menos cuando hay un equipo. ¿Cuál fue la calificación más baja que sacó en posgrado proyecto? ¿Se acuerda? Sí, creo que fue un 91. Esa fue la más baja y la más alta 100. Sí, es que no hay que preguntarle esto. Ahora, usted tuvo clases que no eran cuantitativas, que eran cualitativas. ¿Completamente cómoda con esas clases? ¿Buenas notas? Sí, ¿Usted cómoda. se siente cómoda con números y con letras? Sí, sí, me siento muy cómoda. ¿Cómo estudia usted? Estudia todos los días. Es de esos estudiantes que dicen, no puedo hacer nada hoy porque tengo que estudiar. ¿Y estudia todos los días? ¿O es de aquellas que estudia 24 horas antes del examen? Nada más. No, realmente creo una rutina en mi semana donde dejo espacio primero para el descanso, porque es necesario tener un balance. Y luego estudio en un día un poco. Y así voy como, me pongo un número de páginas. Pero bien estructurada, entonces. Sí, muy estructurado. Entonces, así me permite llegar al examen con ese conocimiento y solo dar un repaso breve. ¿Usted es de las alumnas que copia todo lo que dice el profesor o no copia nada de lo que dice el profesor y saca 100? Yo tenía un jefe que era así. Nunca copiaba nada.
y 100. ¿Usted qué tipo o no es ninguno de esos dos extremos? Creo que estoy en medio. Me gusta tomar apuntes como de cosas puntuales y eso me ayuda mucho para el momento del examen. Siempre apunta, entonces. Sí, me encanta. Soy de apuntes, tanto a mano como digitales. ¿Estudia una hora específica, Lucía, con una manzana verde y un vaso de agua al lado a las 7 de la noche, de 7 a 9, con una rutina religiosa o nada que ver cuando toque? Soy muy matutina, siento que son las mejores horas para aprender. Pero matutina para usted antes de ir a trabajar, entonces era en la madrugada. Sí, me gusta mucho estudiar en la madrugada. Pero quiere decir que usted, cuando estaba estudiando la maestría, usted bien se podía haber levantado a las 5 de la mañana a estudiar. Sí, o a las 4, dependiendo. No puede ser. ¿Se levantaba a las 4? Sí. Porque los exámenes, las clases eran en la noche y los fines de semana. Sí, bueno, para los exámenes realmente trataba de descansar bien y llegar con la mente lúcida. Que parece que surtió efecto. Sí. Todo parece indicar que surtió efecto. ¿Hay alguna anécdota simpática estudiando? Algo que usted recuerde, algo divertido, que se metió a otro Zoom en otra clase que no era y empezó a participar y era otra clase, se equivocó de tarea y le mandó una tarea a otro profesor o la subió en un lugar donde no era. ¿Hay algo simpático que usted se acuerde? Compañeros suyos que le dijo un nombre y era otro nombre. ¿Hay algo que se acuerde simpático de su maestría? Realmente no tengo una memoria así de equivocarme porque, bueno, la plataforma evita eso, pero quizás como dejar el micrófono encendido en algún momento. Un momento así, sí, estratégico. Sí. Y hablar y es como, hey, apaguen sus micrófonos. Creo que eso puede ser muy cómico. Sí. Ya vamos muy cerca de terminar el programa. ¿Qué pasa cuando Lucía no saca la calificación que se propuso y le va mal o no salen las cosas como usted se propuso? ¿Cuál es su reacción? No, tranquilidad realmente. Trabajo mucho en esa parte de inteligencia emocional y es como, bueno, fallé en esto, pero ver cómo lo puedo mejorar. Un plan de mejora, de repente a esforzarse un poquito más. Pero la verdad es que me siento muy satisfecha de cada cosa que hago. Y antes de irnos, yo pues quisiera preguntarle, antes de ir a la última pregunta, quisiera preguntarle, a lo largo de pregrado y posgrado, usted está muy joven, pero a lo largo de pregrado y posgrado, ¿hay alguna debilidad que usted haya encontrado en usted y que haya dicho, wow, no sabía que yo tenía esta debilidad y que empezó a trabajar en ella? Porque posiblemente eso se aplica también al trabajo. Que en el trabajo usted diga, hey, aquí tengo, pero quiero concentrarme en su universidad. ¿Hay algo que usted descubrió que le hace falta? Sí, creo que la comunicación. Siempre me pone nerviosa tener que hablar y es algo que... No parece. ¿No? No parece, ¿verdad? Bueno, es algo que he tratado de ir mejorando poco a poco y esa podría ser una habilidad que... Pero siento que lo ha mejorado. Gracias. O sea, se ve. No la puedo comparar porque no la había visto, no la conocía antes. Pero se lo puedo decir por lo que ha estado aquí. Vamos a la última pregunta. La última pregunta es bien específica. ¿Qué es lo que la llevó a ser la mejor alumna de todo Unitec, todas las maestrías? ¿Por qué usted sacó la calificación más alta? ¿Cuál es la clave del éxito de llegar a ser el mejor estudiante? Yo creo que no rendirse. No es el ser el más inteligente, ni el más rápido, ni el mejor, sino el que nunca se rinde. Yo creo que eso fue. Y eso es algo que usted ha tenido siempre, ¿verdad? Sí. No tenemos cómo agradecerle a Lucía por habernos acompañado en este programa especial. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por su logro. Gracias. Vamos a agradecerle a un equipo de primer nivel que hace posible que este programa llegue a una audiencia de hondureños, y no solo hondureños, que quieren aprender de gente que lo hace bien, que lo hace con gusto, de la cual podemos aprender mucho. Gracias y nos vemos la próxima semana.